Buen día y comienzo con mi presentación. El nombre mío, como ha dicho Susana, es José Luis Vicente González de Rivera y Revuelta, que nunca cabe en los carteles, por eso aquí pone solamente de la mitad. Y yo he hecho otra cosa, que ha sido cortarlo por otro sitio, que me pareció más bonito, por eso verán Luis de Rivera. Es hace poco vi anoche en las noticias en el hotel, vi uno de los nuevos santos que han hecho una noticia de una monja que se bilocaba, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo solo puedo estar en un sitio, pero puedo estar con dos nombres al mismo tiempo. Les dejo a ustedes elegir el que más bonito les parezca. Y empezamos a hablar con el tema del acoso. El acoso, este es el primer artículo que publiqué yo sobre acoso en el año 2000, el 18 de julio de 2000, en una revista que se llamaba Diario Médico. En Madrid, una revista no estrictamente científica, una revista médica, y el artículo ocupaba una página y me sorprendió la cantidad de comunicaciones, la cantidad de escritos, la cantidad de intervenciones que hubo a continuación de este artículo, en el que describía una realidad que había visto vivirse en un centro hospitalario, pero resulta que a muchísima gente le habían pasado experiencias similares. Lo llamé acoso institucional. En el año 2000 esto era una verdadera novedad. De hecho, hablé con un representante, con un alto cargo de un sindicato que no sabía absolutamente nada del tema. El acoso le sonaba como mucho acoso sexual, pero el concepto de acoso o maltrato o en el trabajo no era todavía de conocimiento común. No era de conocimiento común. Entonces definí el acoso institucional de una forma muy amplia, como una situación grupal. Es un grupo, es algo. No es como el bullying o como el maltrato en las escuelas. El problema no lo tiene un niño malo y un niño víctima, no. El problema lo tiene todo el colegio. Esto es una institución, es una situación grupal en la que un sujeto es sometido a persecución, maltrato, agravio o opresión psicológica por uno o varios miembros del grupo, bastante normal, con la complicidad o aquiescencia de los demás que aceptan esta dinámica para mantener la estabilidad del grupo. Esta fue la definición que di acoso institucional, entendiendo por mi propia formación o de formación profesional, intentando entender las dinámicas psicológicas. Que una persona trate mal a otra me parece bastante normal, quiero decir que es una experiencia cotidiana, eso ocurre continuamente. Que el resto de la gente que está alrededor lo consienta, no haga nada, mire para otra parte e incluso apoye el acoso, eso es lo que me pareció sorprendente, eso me pareció una dinámica digna de estudio. Poco después de este artículo, el Espasa me contactó para publicar, para encargarme este libro, que va ya por la tercera edición, y la tercera edición de Espasa decidió que ya no era novedad, y entonces hubo una editora catalana, una editora Altaria de Tarragona, que se hizo cargo de la siguiente edición. Esta es la cuarta edición, que está relativamente aumentada y mejorada. Pero después de esta breve introducción, de este breve comercial, empiezo en el tema que me han encargado, que ha sido el acoso como síndrome de estrés. No, es una patología que se engloba. Si tenemos que englobarla dentro de algún contexto médico, el estrés es una situación en la que las exigencias del medio son superiores a nuestra capacidad para afrontarla. Una definición muy lógica, muy sencilla y muy, digamos, homeostática. Todos tenemos que mantener nuestro equilibrio y nuestro equilibrio requiere una cierta exigencia. De hecho, el aislamiento, la falta de trabajo, la falta de estímulo, el aburrimiento es estresante en sí mismo. El estrés no es solamente un exceso de demanda, es también una falta de demanda. Tenemos un punto óptimo en el cual funcionamos bien, unas exigencias óptimas. Cuando estas exigencias se superan o no son suficientes, caemos en una situación que llamamos estrés. Es sencillo, ¿no? Las situaciones, las posibilidades de estrés son múltiples, existen en todos los ámbitos, en todos los niveles de la vida, y estamos a hablar del estrés laboral, el estrés que tiene lugar en el medio laboral.
El estrés laboral puede ser simple. Un estrés simple es el que viene derivado del exceso de trabajo, a veces en que hay que trabajar mucho, o viene derivado de algunas exigencias. Siempre tengo gran admiración por los periodistas, por los abogados y por profesiones así, en los que tienen que terminar un trabajo en una fecha determinada. El deadline, lo llaman los americanos, la línea de la muerte. Hay que terminar esto antes de tal fecha, tal hora. Eso produce un agobio tremendo, pero la gente se acostumbra. Lo bonito de los seres humanos es que nos acostumbramos, nos habituamos a vivir en cualquier circunstancia y el estrés se puede superar. El estrés laboral simple, digamos, que son las exigencias del trabajo, se superan bastante bien si se dan. Yo reviso en mi libro unos trabajos del doctor Kanner, de hace ya algún tiempo, en el Journal of Human Stress, en el que él estudió no solamente aquellos aspectos específicos que hacen que un trabajo sea estresante, sino aquellos aspectos específicos que hacen que, a pesar de ser un trabajo estresante, se pueda llevar bien y se pueda mantener bien. Son características positivas. Es un trabajo que tenga relativa diversidad de tareas, que no haya monotonía. Lo que decía antes, es el aburrimiento es un factor de estrés. Un grado idóneo de dificultad y complejidad, ni mucha ni muy poca. Que nos lleva al siguiente punto, que es ver que el esfuerzo da resultados, la experiencia de éxito en las actividades. Si el trabajo es muy fácil, no vemos la influencia de nuestro esfuerzo. Si es muy difícil, fracasamos y tampoco vemos la eficacia de nuestro esfuerzo. Realizar tareas con sentido, que se entienda para qué sirve. Autonomía para organizar el propio trabajo. Información frecuente sobre los resultados que se están consiguiendo, etc. Posibilidad de expresión y de manifestar ideas, actitudes y preferencias. Cuando se dan, una serie más de circunstancias que cuando se dan hace que el estrés simple, el estrés del trabajo, sea fácilmente llevadero, y que cuando no se dan, pues ocurre todo lo contrario. Es lo que se llama un buen clima de trabajo, es lo que se llaman las situaciones en las que es posible trabajar mucho y, sin embargo, la gente sale contenta. No se tiene el cansancio del trabajo. Es físico, es mental y es también, sobre todo, emocional. El tercer factor emocional es, creemos los médicos y los psiquiatras, el factor más importante en el desajuste laboral y en el estrés laboral. El estrés traumático es muy específico. Es de trabajos en los que la gente sufre traumas gordos. Traumas gordos, por ejemplo, puede ocurrir en el trabajo de los militares, de los policías. El síndrome de estrés postraumático, que ustedes habrán ido nombrar, se ha descrito en unos profesionales que son los militares y también profesionales en la policía y en conductores de ambulancia, precisamente. Menos frecuente en médicos, que están en situaciones de gran estrés traumático, en situaciones de vida o muerte, en situaciones de accidente, porque los médicos durante toda la carrera llevan una preparación continua para hacer frente a situaciones de drama, situaciones de muerte, situaciones de herida. Las situaciones de enfermedad, hay una selección natural. El que decide ser médico ya es porque tiene una capacidad para enfrentarse a ciertas tareas, y segundo, hay un factor de preparación. Quiere decir que el estrés traumático se puede prevenir si las personas que van a hacer estos trabajos arriesgados o estos trabajos en los que uno tiene que enfrentarse a grandes niveles de sufrimiento están debidamente preparados. El tercer nivel, que ya nos afecta a todos, ya no son profesiones especiales, bueno, sí, algunas profesiones son más frecuentes que otros, es el desgaste profesional, que más conocido como burnout, por la terminología inglesa que creó, sorprendentemente, un escritor, que es Graham Greene, en 1950 o algo así. Escribió un libro que se llamó Un caso de burnout, y hablaba de un arquitecto muy importante que un día ya no resistió más, abandonó todo y se marchó a vivir a África entre los salvajes. No soportaba la presión del trabajo y desde allí ya, pues, el quemado, burnout, ha quedado el término. Y finalmente el tema de hoy, ya por fin llegó a él, que es lo que hemos llamado el acoso psicológico. Quiero decir unas palabras del burnout, porque es un tema importante. Y el primer estudio que yo hice sobre estrés laboral lo hice en el Sistema Canario de Salud, cuando yo era catedrático en La Laguna, y estudiamos el burnout. Y encontramos unos altísimos grados de burnout entre el personal sanitario, entre los médicos y entre las enfermeras del Sistema Canario de Salud, unos sistemas de burnout realmente elevados, sorprendentemente elevados.
luego les comentaré algo sobre este primer trabajo, porque este es el modelo de Maslach, que fue la psicóloga que describió, fue Freudenberg, que el primero que trabajó sobre el tema, pero Maslach fue la que más trabajo le dio, la que más lo estudió, la que más vueltas le dio, la que creó un cuestionario para medirlo, y entonces es un síndrome en el que es un esfuerzo interpersonal. Se produce en profesiones en las que el profesional o el trabajador tiene que tratar con otras personas, tiene que hacer un esfuerzo emocional en su trabajo, con sus clientes. Obviamente, pensarán ustedes, pues eso afecta a maestros, a médicos, en la función pública. Evidentemente, algunas personas tienen que tratar mucho con el público. Afecta a todos los que están encargados de las oficinas de reclamaciones y de las ventanillas de reclamaciones, a menos que sean de una contextura y tengan un armazón emocional especial. Y se caracteriza por un progresivo distanciamiento, un progresivo desinterés, un progresivo agotamiento emocional, una deshumanización, más lo llamaba despersonalización, deshumanización, empezar a tratar a la gente como objetos, una falta de empatía, una pérdida de la empatía y una reducción del rendimiento. Y estamos hablando de personas que están haciendo un trabajo en el que tienen que tratar con el público, trabajo en el que necesitan involucrarse emocionalmente con los demás y que empiezan a hacerlo bien y que al cabo del tiempo, poco a poco, se van desgastando, se van quemando. Es un cuadro bien conocido. Y en el cuadro, el grupo que yo estudié en Canarias, después de un tiempo, conocía a muchos de ellos personalmente, y después de un tiempo, recapacitando, descubrí que no era exactamente burnout lo que estaban sufriendo. Lo que estaban sufriendo era acoso laboral, lo que estaban sufriendo era una situación de maltrato psicológico, que es el cuarto nivel, en el que la sobrecarga emocional, si piensa en el primer nivel, el estrés simple, la sobrecarga es el trabajo, es la acción en sí. El segundo nivel, que es el traumático, es pues, el trabajo no en sí, sino porque algunas características especiales ponen, imagínense los bomberos, ese tipo de gente tiene un riesgo profesional muy determinado, tienen un riesgo profesional al síndrome de estrés postraumático y a otros síndromes próximos y parecidos que no dan la clínica exacta. El tercer nivel es la sobrecarga emocional, ya no es la sobrecarga de tiempo, no es la sobrecarga de esfuerzo mental o de esfuerzo físico, es la sobrecarga de esfuerzo emocional. Y es el síndrome de burnout, personas que ponen tanto corazón en lo que tienen que hacer que se acaban agotando emocionalmente. Y el cuarto nivel es en el que el agotamiento emocional se produce no por la relación con los clientes, no por la relación con el público, sino por la relación con los compañeros o por la relación con los jefes. Eso es sorprendente, que una organización pueda estar estructurada de tal manera que la gente que trabaja en ella sufra solamente por el hecho de trabajar en esa organización. O sea, piensen un momento que si queremos que nuestro automóvil funcione bien, nos ocupamos de hacer las revisiones, de poner la gasolina apropiada, de poner el aceite apropiado, nos preocupamos de cuidarle para que funcione. Es sorprendente que una organización pueda estar organizada o pueda tener unas dinámicas internas que en lugar de facilitar que la gente funcione bien, haga todo lo contrario, sobrecargue emocionalmente a las personas e impida que funcionen bien. Me pareció sorprendente desde el primer momento. Y volviendo al tema, el maltrato psicológico. ¿Qué es el maltrato psicológico? Bueno, lo definiré enseguida, pero el mobbing, la palabra mobbing, que se hizo rápidamente, la palabra mobbing la creó un alemán que se llamaba Heinz Lehmann, que trabajaba en Suecia y que en un congreso, presentó un congreso sobre medicina laboral, presentó los conceptos de mobbing, presentó el concepto de exactamente este concepto que yo acabo de mencionar, como la relación con los iguales y la relación con los jefes y la relación con la jerarquía, con la estructura, con la dinámica empresarial o la dinámica laboral puede producir un cansancio, un agotamiento emocional y una enfermedad psicológica. Y lo llamó mobbing, pero los ingleses no lo llaman mobbing. Si van a Estados Unidos o a Inglaterra y dicen mobbing, nadie sabe de qué están hablando. Es una palabra inglesa que solamente se usa en Europa. Es interesante. Es de los bullying es más conocido. El bullying es un término que usan los ingleses, fueron ellos los que lo crearon, y se refiere al maltrato psicológico específicamente en la escuela. Los ingleses emplean el término adult bullying, el bullying, pero para los adultos, para referirse a eso. Harassment es el término que emplean los ingleses, que es parecido al francés harcèlement,
y al catalán assetjament. Assetjament, yo noto que tiene un cierto parecido o proximidad con el harcèlement, no sé, de los franceses. Acoso moral. Hubo una autora francesa muy importante que creo que la conocen o la han oído hablar de ella o la han visto, que es Marie-France Irigoyen, que también fue de las pioneras que trabajó sobre el síndrome de acoso laboral, y ella lo llamaba harcèlement moral, y la traducción castellana es acoso moral, lo cual a nosotros no nos suena bien, porque moral en el castellano tiene una connotación, supongo que en catalán también, un poco religiosa, tiene una connotación un poco de buenas costumbres. En francés no, en francés moral es equivalente a psicológico. Cuando la revolución, justo antes de la Revolución Francesa, Philippe Pinel cambió el modo de tratar a los enfermos psiquiátricos graves y creó lo que se llama el traitement moral. El tratamiento moral consistía simplemente en no encadenar a los enfermos, no pegarles, no darles duchas de agua fría, tratarles amablemente, tratarles psicológicamente. Malas lenguas dicen que es que Philippe Pinel, muchos aristócratas franceses, cuando empezó la Revolución Francesa, se hicieron los locos y se fueron a vivir al hospital de la Salpêtrière, se quedaron bajo el cuidado de Philippe Pinel para salvar sus vidas y que por eso Philippe los trataba tan bien y tan adecuadamente. Pero ese es el término, ahí quedó el término acoso moral, que yo no creo que en castellano es correcto. Acoso psicológico es el término que usamos en castellano mejor. Acoso institucional es el término que se me ocurrió a mí, un término que es una forma de acoso psicológico en el trabajo muy especial, que requiere la participación de toda la organización y que, como veremos, y que es el tema que más profundamente estudiado por ese interés de la dinámica grupal, la dinámica institucional. Psicoterror laboral es el término de Lehmann. Lehmann creó ese término, lo llamó psicoterror laboral, un término muy impactante. Y violencia en el trabajo es un término que se ha usado mucho en los sistemas de medicina del trabajo. Vamos a volver al maltrato psicológico. ¿Qué es maltrato psicológico? Es tratar mal a la gente. Pero tratar mal a la gente se puede hacer de muchas maneras. La más sencilla es amenazar, insultar, criticar, despreciar, ridiculizar, acechar, vigilar, estar pendiente. Eso no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, pero de repente notas una sensación extraña y alguien te está mirando. Y cuando tú le miras, se esconde, baja la cabeza, hace como que está haciendo otra cosa y al cabo de un rato te está mirando. Hay en una isla de Canarias muy bonita que se llama la Isla de La Palma, tienen una palabra que se llama rendijear. Rendijear quiere decir exactamente mirar por la rendija. Uno va por una calle solitaria, y de repente ve en una rendija, ves un ojo que está mirando, está vigilando. Es una forma de acecho. Bueno, realmente no resulta molesto, resulta curioso, pero es una forma de acoso, de un maltrato, perseguir, ignorar a una persona. Inducir sentimientos, esto es más sutil, inducir sentimientos negativos como medio, desánimo, inseguridad, confusión, interferir con las dinámicas mentales de otro, no dejarte pensar, no dejarte trabajar, no dejarte concentrar, ponerte ruido cuando estás haciendo algo. Yo estuve en una de mis primeras oposiciones a cátedra en Madrid. Había uno de los concursantes que cuando el opositor estaba hablando, estaba en primera fila y estaba con un lápiz dando golpecitos en la mesa para que no pudiera concentrarse el opositor. Es una forma de maltrato psicológico, interferir y dificultar la realización de actividades, imponer tareas inútiles o monótonas, el sobrecargar con exigencias y expectativas que no puede cumplir. Una pequeña lista de lo que es aspectos de maltrato psicológico, y desde luego seguramente que si uno piensa hay muchos más. Es como hacer, algunos son muy directos y otros son más sutiles. A veces se habla de personalidades tóxicas, o se habla de ambientes tóxicos, se habla de situaciones, de lugares y entornos en los que la gente se siente incómoda, en los que hay una sensación de incomodidad. Cuando estoy con tal persona me siento muy mal. Y no podemos decir exactamente por qué, porque hay algunas maniobras de maltrato psicológico que son muy sutiles. Una de ellas, por no hacer caso, por ejemplo, ignorar. Los alemanes tienen una expresión que es wie Luft verhandeln, que quiere decir tratarte como si fueras aire, es decir, ver a tu través, no hacerte ni caso. Es como te tratan como si fueras el aire, como si no existieras.
¿Y qué es el acoso psicológico? El acoso psicológico no es maltrato psicológico. Eso es una cosa, hay que diferenciar, sobre todo desde que ya hay una ley contra el acoso psicológico, tenemos que categorizar bien las circunstancias. El maltrato psicológico es una incidencia. Es como el maltrato físico. Es como tropezarse con una persona en una esquina y chocarse con alguien y te pueden pisar un pie. Son incidentes más o menos aislados. Lo que hace que el maltrato psicológico se convierta en acoso es que sea frecuente, repetido y persistente. Frecuente, repetido y persistente. Eso decía Heinz Lehmann, por poner que fue el creador de todo este concepto y de toda su aplicación clínica y aplicación laboral. Decía, bueno, ¿cómo de frecuente? Dice, hombre, pues por lo menos, por poner una fecha, una vez a la semana. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues por lo menos durante 6 meses. Bueno, pues si son, en vez de 6 son 5, y si en vez de una vez a la semana son 2, pues mejor todavía. O si es una vez cada 10 días, es a ojo, no podemos hacer pero frecuente, repetido y persistente, lo suficiente como para que sea una situación habitual, como para que no sea una ocurrencia ocasional, es algo que ocurre habitualmente. El tercer factor es sin posibilidad de escape ni defensa. Si no se puede escapar o no se puede defender, tienes un compañero que te trata mal y tú le dices, pues el imbécil eres tú, o te levantas y te vas a otro despacho o te cambias de lugar de trabajo, no sería acoso. El acoso se caracteriza por el tercer factor: uno no se puede librar de esa situación, no se puede escapar, no tiene salida. Favorecido o tolerado por el entorno. Para mí este es uno de los factores más interesantes y más importantes. Nadie hace nada, y si hace algo es todavía para empeorar las cosas para el acosado, cuya finalidad es eliminar al acosado o destruir su salud y sus capacidades. Puede haber algunos jefes que mal educados y con poco conocimiento de cómo es el funcionamiento mental, el funcionamiento laboral, que utilicen el acoso, el maltrato, la exigencia, malos gestos, malos caros, voces, como una manera de mejorar el rendimiento de sus empleados, lo cual no funciona. Pero pueden de buena fe pensar que necesitas que te llame la atención. Hay así. Eso, por ejemplo, en el ejército pasaba, y en estudios que hemos hecho en las fuerzas de seguridad del Estado, sí hemos encontrado que hay gente que piensa que esa es una medida, tratar duramente a la gente es una forma de mejorar su rendimiento. Eso ciertamente en la sociedad civil y en la función pública y en la situación laboral general no es cierto. La gente funciona mejor cuando se la trata bien. Pero ese sería el quinto factor de acoso psicológico. La finalidad de ese maltrato es eliminar al acosado, o destruir su salud o destruir sus capacidades, quitarle del medio. Todos esos son. Bueno, brevemente quiero mencionar, ya sé que estamos en el medio laboral, que es lo que nos interesa, pero es importante mencionar que el acoso existe en todas partes. Es una función o es un fenómeno humano. No solo humano, es un fenómeno animal. También existe entre las ratas, entre todos los animales sociales existe este fenómeno de acoso. Existe en el medio escolar, existe en el medio familiar, existe en la pareja, que es una familia, existe en el medio laboral, por supuesto, y existe en organizaciones no laborales, por ejemplo, en comunidades de vecinos. Puede ser fenómenos interesantes, o en clubs de distinto tipo. Si alguien quiere profundizar en los aspectos no laborales, les recomiendo esta película que se puede conseguir en Internet, Luz de Gas o Gaslight, ¿les suena? Es una de las películas, o la primera película por la que dieron el Oscar a Ingrid Bergman. Inicialmente se supone que es una película policíaca, pero no, es una película psicológica en la que Charles Boyer, que es el protagonista masculino, intenta, y consigue casi, volver loca a su mujer, o hacerla pasar por loca, volverla loca, y como una forma de maltrato psicológico sutilísimo. La foto es preciosa, ven ustedes la cara de dominio, de prepotencia de Charles Boyer, y la expresión entre rebelde y sumisa de Ingrid Bergman, como la está llevando a su terreno. No hablo más de eso, porque volvemos al tema laboral. Este es el LIP 60. Lehmann, este es el instrumento que creamos en Madrid, creamos en el Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomática. Después del año 2000 empezamos a ver muchos casos
de acoso psicológico, empezamos a ver casos que no eran acoso psicológico, casos de estrés, y entre los muchos casos de acoso psicológico que vimos, creamos un cuestionario, un instrumento de medida, basado en el instrumento de medida de Lehman. Lehman hizo un instrumento que se llamó el LIPT, el Lehman Inventory of Psychological Terrorization, el inventario de Lehman de terrorización psicológica, que tenía 40 ítems, y nosotros lo reproducimos, lo administramos en nuestro medio, lo hicimos abiertos, y de los 40 ítems resulta que en España son más creativos que en Alemania y que en Suecia, y a nosotros nos salían 60. Pero la gente añadía algunos ítems, decían, pues estas cosas no me han pasado, pero me pasan otras, con lo cual aumentamos el número a 60, y además de aumentar a 60 estrategias de acoso, las pusimos un número. Decidimos que no era solamente cuestión de si existían o no existían estas estrategias, sino cuánto existían, cómo eran de importantes. Los superiores no le dejan expresarse. Esa era la queja más frecuente. La estrategia de acoso más frecuente tiene que ver con la incomunicación. No le dejan a uno hablar con una intensidad de 2,5. De 0 a 4, las intensidades están todas cerca del 2, 2,5, que es para significar que son bastante intensas. Le interrumpen cuando habla, le gritan o le regañan, critican su trabajo, amenazas verbales, no le miran o le miran con desprecio. Son estrategias de acoso bastante frecuentes en nuestro medio y también comparativamente en otros medios extranjeros europeos. Hay algunas estrategias, ignoran su presencia, no le responden, le calumnian o murmuran, esta es muy frecuente. Circulan rumores falsos, evaluaciones parciales o injustas, cuestionan y contrarían sus decisiones, le cortan iniciativas, en fin. Estamos viendo los porcentajes de las frecuencias de cada una de estas estrategias de acoso. Hay algunas estrategias de acoso que son muy nacionales. Una de ellas es informan mal sobre su permanencia y dedicación. Esto es una estrategia muy española, es de las que se fue añadidas en nuestro instrumento y es rara en países europeos. Ese es el caso de cuando alguien llaman a la oficina preguntando por alguien y dicen no está, no ha venido, no le vemos, no sé quién es, y la persona está en la mesa de al lado, está en el despacho de al lado. Eso parece, en España es muy frecuente y sin embargo en otros países es una maniobra desconocida. Eso me parece una características. Bueno, entonces con toda esta lista hicimos un estudio factorial. Y sacamos que había 4 grandes grupos de estrategias de acoso. Son incomunicar, aislar a la persona. Incomunicar a la persona desde ponerla a trabajar en un sitio en el que no tiene teléfono, ni ordenador, ni conexión, hasta no pasarle las llamadas que recibe del exterior, no dejar que los compañeros hablen con esa persona. Segundo grupo de estrategias, intimidación por amenazas o intimidación por murmuraciones, intimidar, asustar a esa persona. El tercer grupo de estrategias, desprestigiar a una persona, desprestigiarla laboralmente y también personalmente, desprestigiarla, hacer correr rumores o hacer correr críticas y entorpecer su progreso. Entorpecer su progreso, por ejemplo, impedirle el acceso a cursos, impedirle promociones, dificultar su desarrollo, darle malas evaluaciones injustamente, etc. Lehman añadía un grupo de estrategias más que decía causarle enfermedad, producirle daños físicos o psicológicos. Eso también es una consecuencia, digamos, general del acoso. No es una estrategia de acoso porque hemos visto que algunas de las cuestiones, de las estrategias de acoso que describía Heinz Lehmann, entre ellas el maltrato físico. El maltrato físico, Heinz Lehmann también estudió otro medio, estudió obreros, industrias, estudió trabajadores industriales, y el maltrato físico era tan alto como en su muestra como el 15%. En nuestra muestra es mínimo, no hay. Y maltrato psicológico o acoso psicológico tampoco hay. Estoy hablando del año 2005, parece que hicimos nuestro estudio. Quizá años antes hubiera,
Acuérdense que justo antes del año 2000 hubo ya en España y en todo el mundo una gran campaña contra el acoso sexual, que prácticamente, supongo que seguirá habiendo, como todo sigue existiendo, pero ha disminuido enormemente, sobre todo, pienso que gracias a las campañas de educación. Cosa que espero que pase en el futuro con el acoso laboral, que con las campañas de educación, cuando la gente comprenda, sepa que es algo que no es buena idea, que es algo que no es aceptable, que es algo que es perjudicial para todo el mundo, empiece a desaparecer. ¿Cuáles son las fases del acoso? El acoso no ocurre repentinamente, no es algo que ocurra de un día para otro, es algo que tiene una dinámica, es algo que empieza poco a poco. La primera fase, el primer elemento de acoso es la perversión de un conflicto. Hay un conflicto, y un conflicto puede ser cualquier cosa, puede ser un trabajo que no se entregó a tiempo, puede ser una acción equivocada o no equivocada, puede ser algún problema. Los conflictos existen para resolverse. Una organización tiene muchos conflictos y tiene que resolverlos. Es el trabajo, la labor de una organización, la labor de mantenimiento, de la dinámica de mantenimiento de una organización es resolver los conflictos internos, y el trabajo de cualquier organización es resolver los conflictos o las dificultades con que se encuentra en su trabajo exteriormente. Por eso digo yo perversión del conflicto, porque es un conflicto que no se resuelve. Es un conflicto que dura y continúa y se repite, y después se sigue insistiendo en que por qué esta persona hizo esto cuando tenía que haber hecho otra cosa distinta, y el conflicto nadie entiende bien, como una vez me decía, bueno, realmente no sabemos cómo empezó, o sea, no sabemos qué fue lo que pasó, no me acuerdo qué fue lo que hizo, pero fue algo intolerable. Me decía un jefe hablando de uno de sus subordinados. La verdad es que no recuerdo qué fue, pero fue intolerable. Bueno, vale. Entonces, ese conflicto es súper perverso. Perverso quiere decir, es algo que no se está utilizando para lo que es. Los conflictos son para resolverlos. Cuando un conflicto se utiliza para crear un motivo para que una persona sea intolerable, inaceptable, para que una persona sea perseguida, hemos pervertido el conflicto. El segundo paso es la estigmatización. Estigmatización es crear mala fama a una persona, es hacerla responsable, hacerla culpable, crearle el dicho de que es difícil, es una persona difícil, es una persona complicada, es una persona a la que no se entiende bien, es una persona que comete muchos errores, es una persona... Y la estigmatización tiene que ver con los rumores, tiene que ver con lo de crear un ambiente negativo, tiene que ver la persona que está sufriendo todo este proceso se da cuenta de que está estigmatizada, entre otras cosas, porque cuando llega a un grupo la gente se calla o el grupo se disuelve. Un fenómeno que es muy curioso, y que cuando me lo cuentan a mí, cuando cuentan a la persona a que les está tratando, es lo que más les duele. Lo que más les duele es el apartamiento, el rechazo, la dificultad, el alejamiento de sus compañeros, de sus amigos. El tercer nivel del acoso es la intervención. Las cosas llegan a tal punto en que hay que hacer algo. Hay que hacer algo, y entonces es cuando intervienen los servicios de prevención, entonces es cuando intervienen los sindicatos, entonces es cuando intervienen los jefes, empiezan a buscar personas, es cuando intervienen los mediadores. Los mediadores son personas generalmente bien intencionadas, a las que se envía o se le pide que aconseje o que intervenga o que media y que hable con la víctima del acoso, pero generalmente ya con la idea sesgada de que a esa persona le pasa algo, de que esa persona es ella la que tiene algún problema. Fue el gran hallazgo de Marie-France Irigoyen, que es psicoanalista y psiquiatra. Su gran hallazgo fue su libro L'harcèlement moral, describe exactamente el fenómeno. Y el fenómeno es que tradicionalmente, en psiquiatría, en psicología, cuando una persona es maltratada por el entorno, por su grupo social, se busca qué es lo que ha hecho. No exactamente qué es lo que ha hecho porque realmente sea culpable de algún delito por el que deba ser castigada, sino qué es lo que ha hecho en el sentido de, bueno, qué fallo psicológico tiene, qué masoquismo inconsciente tiene, cuál es el factor que le lleva a sufrir esa cosa. Y la intervención se hace siguiendo un poco esa línea. A ver, ¿qué le pasa a esta persona para no llevarse bien con nadie?
Bueno, pues lo que le pasa es muy sencillo, es que le han creado un conflicto que en lugar de resolverlo, lo han aumentado y lo han ido empeorando, han creado un clima a su alrededor de que la gente le huye, le teme y no le hace caso, no le escucha y cada vez le está haciendo por sentirse peor y finalmente está respondiendo de una manera bastante normal a una situación que es totalmente anormal. La situación de acoso, de estigmatización, de desprecio, de estrategias repetidas, continuadas, es una situación anormal, a la que respondemos de manera normal, es decir, enfermando. Como digamos que en el paludismo, piensen que el paludismo es una enfermedad que los médicos tratamos y tenemos medicamentos para tratar el paludismo, pero realmente el médico no es el que tiene que tratar el paludismo. El paludismo tienen que tratar las autoridades sanitarias que tienen que desecar los pantanos y que tienen que matar a los mosquitos. Yo diría una cosa parecida. Cuando llega la intervención no es que haya que tratar, hay que tratarla porque ha enfermado, sí, es cierto, a la víctima. Lo que hay que hacer es desecar el pantano, es eliminar los factores que han llevado a la necesidad de intervención. Y después de la intervención viene la cuarta fase, de una manera o de otra, que es la eliminación. Eliminación es quitarse a la persona del medio, bien directamente se va, o indirectamente a través de convertirlo en un zombie, convertirlo en una persona que ni pinta ni participa, que está allí físicamente, pero psicológicamente ha dejado de contar para la organización. Estadios clínicos, esto es, digamos, desde el punto de vista de lo que ocurre en la organización. Luego podremos comentar más si quieren. Estadios clínicos, ¿qué es lo que a la persona que sufre acoso le pasa? ¿Por qué estadios pasa? Pasa por un primer estadio que llamamos de autoafirmación. Autoafirmación es autodefensa, la persona se protege, protesta y dice esto no es así, yo no he hecho esto, realmente no fue esa mi intención, ustedes no me han entendido bien y empieza a autoafirmarse y empieza a enviar correos electrónicos actualmente, o empieza a pedir que le reciban sus superiores, empieza a buscar demostraciones de que realmente no está equivocado, de que lo que ha hecho lo hizo con buena intención, de que ha sido mal interpretado, etc. El segundo estadio es cuando descubre que todo su esfuerzo de autoafirmación no resuelve nada, no hay ningún cambio. Es un estadio de desconcierto, es un estadio de desánimo, es un estadio... La fase de desconcierto es muy interesante, la persona no comprende lo que le está pasando y entonces empieza nuevamente a crear problemas. Hay un momento en el que el acosado, como no entiende lo que le está pasando, se vuelve un verdadero pesado con sus jefes, está insistiendo mucho y... Inicialmente le reciben, pero llega un momento que ya no le reciben, ya no le contestan a los correos. Entonces él no entiende y empieza a hablar con sus compañeros, que tampoco entienden muy bien lo que pasa, pero se dan cuenta de que es peligroso estar muy cerca de esta persona, de que de alguna manera es más conveniente instintivamente evitarlo. Y él no entiende, el acusado no entiende lo que pasa y después de esta fase de desconcierto entra en un estadio de depresión, ya es el estadio clínico, es un estadio en que puede necesitar atención médica o atención psicológica. Un estadio de depresión que se parece mucho al burnout, se parece mucho a los tres factores que veíamos en el burnout: cansancio emocional, a evitación y aislamiento, ya no quiere trabajar, ya se aísla, ya está solo, inadecuación personal y profesional, se da cuenta, ya no hace bien su trabajo, ya no está a gusto. Y entonces empieza el cuarto estadio enseguida. El estadio traumático es cuando ya definitivamente acuden a la atención médica o psicológica, es un estadio en el que empieza a tener, además del aspecto depresivo, aspectos propios del estrés traumático, con sueños, pesadillas, obsesiones, está traumatizado. El término trauma, psiquiatría, se utiliza el estrés traumático como situaciones terriblemente catastróficas que producen una alteración psicológica, como el que a uno le explote una bomba al lado o un grave accidente o una cosa así. Pero existe otro tipo de trauma que es el microtrauma. El microtrauma es un trauma pequeño. Tan pequeño que puede pasar desapercibido. El entrar un día en un sitio y que nadie te salude es un trauma. Es un trauma porque es algo que no se puede procesar bien, pero es poca cosa, no tiene mayor importancia. Pero el preguntar algo y que te contesten mal es otro microtrauma. Pero la acumulación de microtraumas continuada acaba produciendo un efecto parecido al de un gran trauma, al de una gran situación. Son microtraumas repetidos que llevan al estadio traumático y finalmente hay un desarrollo crónico. Una cosa muy interesante y muy importante y muy terrible del acoso psicológico en el trabajo es que evoluciona muy mal, evoluciona, de hecho mucha gente
acaba teniendo una baja, bajas laborales larguísimas, acaban teniendo pérdida de la capacidad laboral, una incapacidad laboral permanente, y hay varios síntomas. Cuando llegan a la atención del médico, uno de los síntomas interesantes es la presión focalizada del pensamiento. Es decir, en el momento en que tocan el tema laboral, no pueden parar. Tiene una presión de pensamiento. Presión de pensamiento quiere decir que uno tiene que hablar, uno tiene que contar, uno tiene que pensar. Y presión focalizada en ese tema laboral. Uno puede, con un acosado laboral, puede mantener una conversación normal sobre cualquier tema, no se nota nada especial, hasta que uno toca el tema laboral. Y dice, bueno, ¿y qué tal el trabajo? Y entonces ya la hemos liado. Ya, entonces no puede parar de hablar. De hecho, las primeras entrevistas, una entrevista psiquiátrica dura 40, 50 minutos normalmente. Mis primeras entrevistas con personas que habían sufrido acoso laboral inevitablemente iban a la hora y media. Era imposible, no es que era imposible, era necesario dar todo ese tiempo por esa necesidad de contar. Presión focalizada del pensamiento, dificultad de concentración, intrusiones obsesivas. Obsesivas no pueden dejar de pensar. Le vienen de hecho, algunos de los diagnósticos que he encontrado hechos en los sistemas de salud es de neurosis obsesiva. Pues están continuamente pensando, tienen unas ideas, sueños recurrentes, pesadillas, dificultad en levantarse por la mañana, pereza matutina, porque saben lo que se van a encontrar, temor al lugar de trabajo y síntomas de ansiedad y depresión y síntomas psicosomáticos. Patología muy completa. En el Congreso de la American Psychiatric Association de 2007 presenté un trabajo sobre las pautas de maltrato psicológico en el trabajo o assediament y psicopatología, la relación entre distintos perfiles de psicopatología y distintas formas de trabajo. Y después de eso me invitaron a hacer un libro, que es como es la psicodinámica fíjense que he puesto el Adult Bullying and Mobbing para que los ingleses entendieran la terminología, que es una teoría unificada del harassment o del maltrato en el lugar del trabajo. Teoría unificada, que está incorporada en la última edición de mi libro. Teoría unificada quiere decir que cómo se produce esta situación de maltrato. Es sorprendente, es una cosa que no se entiende bien cómo se produce. Repito, que una persona bruta, maleducada o simplemente de mal humor pueda tratar o pueda cebarse con otra persona entra dentro de las dinámicas humanas que uno entiende fácilmente. Pero el que toda una organización apoye esa situación es difícil de entender. Hay algunas dinámicas subterráneas que tenemos que explicar. Entonces podemos hacer una definición del acoso en base a esta psicodinamia o a estas dinámicas institucionales, organizativas, que primero es un síndrome psicosocial complejo, como las escuelas. No es la enfermedad de un acosador, no es la enfermedad de un acosado, es la enfermedad de un conjunto, es una enfermedad de un grupo, es una enfermedad psicosocial, producida por la interacción entre el acosador, la víctima y el grupo al que ambos pertenecen. Hace falta 3 elementos. Si uno de los elementos no está, uno de los elementos no cumple su función, no se da la situación de acoso. Y que resulta en 3 cosas. El uso inapropiado del poder, daños personales en el acosado y la tercera cosa, he encontrado, usado esta palabra, no se me ocurrió otra mejor, encanallamiento general del grupo, es decir, un deterioro moral del grupo. Las personas, miembros, los que están en un grupo en el que hay situaciones de acoso, no intervienen, lo mejor que pueden hacer es no intervenir, o lo peor que pueden hacer es intervenir a favor del acosador para maltratar aún más al acosado, pero sienten un sentimiento de culpa, sienten un sentimiento de malestar, se sienten mal. ¿Y cuáles son los factores del acoso? Los 3 factores que hay. Pues los 3 factores son, les voy a definir. ¿Quieren que les defina? Los factores los factores que intervienen, factores por parte del acosador, por parte del acosado y por parte del entorno. Por parte del acosador he encontrado 3 características. He descrito 3 características que son la mediocridad, la envidia y el control. El acosado, autenticidad, inocencia psicológica y dependencia afectiva, y el entorno también tiene que tener unas ciertas características porque en otros entornos no se puede dar.
Los rasgos del acosador han sido descritos por Irigoyen, que lo llamó un perverso narcisista. Peck, otro autor que no ha trabajado específicamente sobre el acoso laboral, pero sí ha trabajado sobre el acoso familiar, sobre el maltrato interno en las familias, lo llama la personalidad maligna. Field, es un inglés que ha trabajado sobre el acoso laboral en Inglaterra, lo llama una sociopatía agresiva sutil. El sociópata agresivo grosero es el que pega a la gente, el que atraca sitios, pero este es sutil, lo hace psicológicamente, de una forma muy suave, sin contacto físico. Y yo he descrito lo que se ha llamado, o lo que llamé, el síndrome Mía. El síndrome Mía, que viene de mediocridad inoperante activa. Esta es una persona con síndrome Mía, se puede reconocer así de visu. Esta es una situación normal y habitual de acoso en la empresa de este señor. Y este es el trastorno por mediocridad inoperante activa, que lo describí en el año 97, lo describí antes de interesarme por el factor dinámico. Ya había tenido la fortuna de conocer a varias personas, varios jefes, que padecían este trastorno por mediocridad inoperante activa. ¿En qué consiste? Primero, envidia. 3 rasgos. El rasgo de la envidia se define como el sufrimiento con el bien ajeno. Y también se puede definir como el goce con el mal ajeno, aunque no está tan claro lo del goce con el mal ajeno, pero claramente sufrimiento. El Catecismo Católico, curiosamente, alguien me llamó la atención sobre ese hecho, tiene una definición de la envidia que dice tristeza por el bien ajeno. Bueno, hay una envidia sana, llamamos la envidia sana, que conduce a la emulación. Cuando una persona dice, este tío, lo que ha hecho, y entonces uno quiere hacer lo mismo que él. Vale, eso es bueno, eso realmente es la otra cara de la envidia, es la admiración. La mejor cura de la envidia es la admiración. Existe una envidia competitiva entre 2 personas que compiten por el mismo puesto. O sea, todo lo que sea bueno para él es malo para mí, es él o yo. Es compatible perfectamente con toda la elegancia y, como dice el refrán castellano, lo cortés no quita lo valiente. No sé si hay un refrán parecido en Cataluña, ¿se dice algo así? ¿No? Lo cortés no quita lo valiente, no hay ninguna que uno puede ser, que 2 personas pueden competir por el mismo puesto y tirarse a muerte el uno al otro, y sin embargo pueden ambos ser muy educados y muy buena gente y llevarse muy bien fuera de la competición. La envidia justa es rasgarse las vestiduras, es la reacción que uno tiene cuando alguien ha adquirido un bien ilícitamente, o cuando una persona parece que la están promoviendo, la están promocionando por sus relaciones más que por sus méritos, etc. Y luego viene la envidia maligna. La envidia maligna, que es la propia del síndrome Mía, es una envidia que se caracteriza por depredación y destrucción sin beneficio. No basta simplemente envidia. Uno envidia y entonces dice, pues yo también quiero, intenta emular y convierte la envidia en admiración y en emulación, lo cual está muy bien. O uno envidia y sufre en silencio y se aguanta, o uno envidia y quiere destruir al envidiado, quiere acabar con la excelencia, quiere acabar con esa persona. Esa es la envidia maligna, es una envidia que busca destruir sin beneficio. Quevedo decía que la envidia es flaca, porque muerde, pero no come, ¿no? Destruye, pero no se aprovecha. El segundo factor después de la envidia maligna es otro, que es el control. El control es, voy a ayudar a comprender el factor control con una incursión en el psicoanálisis de Erich Fromm, que describió este psicoanalista alemán-mexicano, describió 2 funciones o 2 pulsiones, 2 instintos que tenemos los humanos. Tenemos los 2. Uno es la biofilia. La biofilia es el amor a la vida, el amor a lo vivo. El amor a lo vivo quiere decir el amor al crecimiento, al desarrollo, a la creatividad. Incluye tolerancia, porque la vida es muy impredecible, la vida es muy autónoma, la vida es la gente que le gustan las plantas, que le gustan las flores, que le gustan los campos, que le gustan las personas, que le gustan los niños, que le gustan los animales, el amor a lo vivo. Y hay otro factor que se llama la tanatofilia. Tánatos es muerte, pero no quiere decir que le guste la muerte, sino que le gusta lo muerto, lo no vivo, lo mecánico. Le gusta el orden, la organización, la constancia, la predecibilidad,
La persona prefiere estar con su ordenador a estar con sus amigos o con su mujer o con su marido, o se ocupa más de cuidar su coche o sus mecanismos automáticos, mecánicos, que de hacer vida social o de cosas parecidas. No tiene nada de malo. Hay dos opciones. Podemos tener más de una o más de otra, o normalmente podemos tener las dos, etc. El tema del control está en que el síndrome MIA se caracteriza por una tanatofilia exacerbada, una gran necesidad de control, de orden, de organización, de constancia, de predecibilidad, lo cual quiere decir que es sumamente intolerante con la autonomía, con la creatividad, con el descubrimiento. Las cosas tienen que estar previstas, predichas y hechas como él quiere que se hagan, en el tiempo que él quiere que se hagan, no tolera ningún cambio. Y otra cosa tremenda es que exige una gran cantidad de papeleo. No sé, esto quizá en algunas organizaciones o en algunos tipos de trabajo hay que hacer más papeles que en otras, pero en mi experiencia yo he encontrado muchas veces que tenía que hacer papeles que digo, esto no entiendo yo para qué sirve, si ya lo he hecho, ¿y por qué lo tenemos que repetir? Es un exceso de actuaciones que no son claramente beneficiosas, ni productivas, ni creativas. Eso viene, después del control, viene la excelencia. Antes de hablar de la mediocridad, tenemos que hablar un poco de la excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es natural. La presión por la excelencia es un rasgo humano natural. El ser humano es un animal inteligente con aspiraciones a más. Una de las razones por las que estamos siempre descontentos es porque podríamos estar mejor, lo cual es cierto. Entonces el ser humano tiene una capacidad, un deseo, una ansia de superación, una ansia de progreso, un querer ser más. La presión por la excelencia es sana, es creativa, solidaria, constructiva, prosocial, operativa, quiere decir que es una mejora que se puede hacer, no es desear estar mejor pero no hacer nada. Y puede ser directa. Directa es la asertividad, es decir, yo puedo hacer esto, tengo que hacerlo, he de mejorar, un recto esfuerzo, una capacidad de trabajo, es buena la presión por la excelencia directa. Hay una presión por la excelencia vicariante, que es que uno realmente no se esfuerza mucho, pero admira a la gente que se hace. Yo personalmente me siento muy perezoso, pero admiro a la gente que trabaja mucho, me parece muy admirable. Y hay otra forma de admiración, de presión por la excelencia vicariante, que es la fantasía. Imaginarse que uno es un príncipe o un premio Nobel o una cosa así. Bien, la presión por la excelencia tiene su patología. La patología, no voy a entrar por exceso, orgullo, soberbia, la adicción al trabajo, autoestrés, hay gente que se mata para mejorar y no disfruta de la vida ni deja disfrutar a los demás. Tiene una distorsión, que es la frustración, el descontento, la rebelión, el rechazo pasivo, el escape, el huir. Personas, cuando uno se encuentra con un trabajo que no le está saliendo bien, abandona la capacidad. La frustración tiene que ver con la presión por la excelencia, quiere decir, no me conformo con hacerlo, sino que tengo que hacerlo perfecto. Los perfeccionistas es un tipo de patología de la excelencia. Y finalmente viene la patología de la excelencia por defecto, que es la mediocridad. Esta es mi definición de mediocridad, que no es exactamente la definición normal. La definición vulgar de mediocridad es hacer las cosas a medias. No me refiero a eso, me refiero a una ausencia de la presión por la excelencia. Una persona que no entiende la excelencia, no la respeta, no le gusta, no le importa. Y he clasificado la mediocridad en tres aspectos. La mediocridad simple. La mediocridad simple son personas que no tienen criterio, no tienen actividad, no saben lo que es bueno, no saben lo que es malo, son buena gente, se dejan llevar por los anuncios, se dejan llevar por la propaganda, compran lo que hay que comprar, están a la moda que hay que estar, está bien. Toda sociedad de consumo necesita mucha gente que tenga mediocridad simple, que consuma lo que se le ofrece. Hay otro tipo de mediocridad que es la inoperante. Inoperante pasiva es la mediocridad del que entiende lo que es la excelencia, aspira a la excelencia, pero no entiende muy bien lo que es, no sabe muy bien lo que se llama. Coloquialmente se llama los fatuos, snobs, impostores. Tienen un afán de excelencia que no se realiza, no saben cómo hacerlo, pero la fingen. Es una inoperancia pseudo-operante o pseudo-creativa, se las dan de algo, en fin. Y no es especialmente maligno. Quiero decir que una organización puede sobrevivir muy bien con algunos inoperantes pasivos introducidos en distintos niveles, pero aquí viene la verdaderamente peligrosa, la inoperante activa. La mediocridad inoperante activa
no es pasiva, no es el que simplemente quiere figurar buenamente, no, toma verdadero esfuerzo en imponer la mediocridad y destruir la excelencia. No puede soportar que haya alguien con rasgos de excelencia, con creatividad cerca, no lo puede soportar y lo destruye. Lo destruye, y es un fenómeno interesante que describí antes en las fases de autoafirmación del acosado. Un fenómeno interesante es cuando el acosado se da cuenta que dice, no, pero si yo realmente esto lo hice bien, y entonces intenta demostrar que lo hizo bien y que vale y que es capaz, y cuanto más lo intenta demostrar es peor, porque está demostrándoselo a la persona que precisamente le odia porque no puede soportar su excelencia. Es la mediocridad inoperante activa. Yo tuve una paciente, una médico, que me consultaba y me decía, no, es que yo estaba dando vueltas, mi jefe, ¿qué es lo que yo hago mal? Porque realmente yo quería complacerle y yo quería llevarme bien con él y venga a pensar qué es lo que yo hago mal para que el hombre esté tan enfadado y tan en contra mía, y un día descubrí que lo que yo hago mal es existir. O sea, lo que yo hago mal es estar ahí, eso es lo que hago mal. Mucho insight, que decimos, muy buen descubrimiento. Entonces, si ponemos estos tres rasgos juntos, tenemos el perfil del acosador. Una cosa que quiero que piensen es que una persona con este perfil no tendría por qué, no debería tener una capacidad directiva. No debería, y de hecho, en las empresas buenas y saludables uno no encuentra personas con este perfil. En otro tipo, luego hablaremos, en otro tipo de organizaciones es más fácil que personas con este tipo rasgos de personalidad alcancen puestos de relevancia, de importancia, de poder, entre otras cosas, por su capacidad de control. Su capacidad de control sí, está muy bien la capacidad de control, pero si va junto con la envidia y va junto con la mediocridad maligna, con el odio a la excelencia, entonces creamos un peligro potencial en una organización. Ahora viene el segundo factor, la personalidad del acosable. Algunos autores sobre el acoso psicológico insisten mucho en que cualquier persona puede sufrir acoso psicológico. No hay un rasgo de personalidad específico de la persona que sufre acoso psicológico. Pero yo sí que he encontrado que hay unos rasgos de personalidad específicos que hacen que una persona tenga mayor riesgo de sufrir acoso psicológico si está en el entorno inapropiado. En el entorno apropiado para sufrir acoso psicológico, que es el entorno inapropiado para la vida. Y son algunos rasgos que son rasgos bonitos, son rasgos buenos, son rasgos que hacen que estas personas sean queridas en algunas organizaciones. Y uno de los son la autenticidad, la inocencia psicológica y la dependencia afectiva. Son tres rasgos que, como verán, son bonitos. La autenticidad es la capacidad de internalizar los valores. Una persona que tiene sus propios valores tiene una independencia contextual, quiere decir que hace lo que tiene que hacer independientemente del contexto. Escribí hace tiempo un artículo que se llamaba Compromiso y conveniencia, en el que desarrollo esta idea de compromiso, es que uno está comprometido con su trabajo y comprometido con lo que tiene que hacer, y si lo que estás haciendo y tienes que hacer en ese momento pues es muy bien recibido y muy bien aceptado, pues tienes mucha suerte. Pero si lo que tienes que hacer pues no es bien recibido, no es bien aceptado, no tiene buena prensa o no tiene buena aceptación, pues es que tienes mala suerte, pero estás haciendo lo que tienes que hacer. Esto es compromiso con la propia tarea, y conveniencia es hacer lo que a uno le conviene. El compromiso profesional y el desarrollo interno. Estos son buenos rasgos, ¿verdad? A mí me gustan, yo por eso lo llamo autenticidad, me gusta la gente que es así. A la gente que no le gusta la autenticidad no lo llama autenticidad, lo llama que va a su bola. El segundo rasgo, la inocencia psicológica o la ingenuidad. No es inexperiencia ni es desconocimiento, es gente muy inteligente, gente muy capaz en muchas cosas y que, sin embargo, muestra una desconcertante ingenuidad en algunos aspectos, en algunas relaciones. Yo lo defino como la incapacidad para percibir las intenciones malévolas de los demás. Inocencia quiere decir incapacidad de hacer daño. Y por extensión, incapacidad de darse cuenta de que le pueden hacer daño. Es la convicción de que todo el mundo es bueno y todo el mundo actúa con la mejor intención del mundo. Puede ser natural, hay gente que es así, los santos, entre otros, o puede ser reactiva. Reactiva, aquí se ve mejor. La incapacidad para percibir intenciones malévolas, natural.
que es una disposición o una cualidad innata, santos, y también niños pequeños o gente con un retraso mental severo, pues tienen una inocencia natural. Y luego está la inocencia reactiva, que es una estrategia, la incapacidad de darse cuenta. No son personas, no son santos y tampoco son tontos, ni niños, ni nada, no. Son personas inteligentes, capaces, pero sin embargo, por alguna razón han inhibido la capacidad de detectar las malas intenciones de los demás. Lo pueden haber hecho aposta, como los sabios, que son próximos a los santos, en el sentido de que van a los... o de una manera inconsciente. Los acosables no se dan cuenta de que están haciendo cosas que molestan. Cosas que molestan, pero que en una organización sana no molestan. Porque si nadie tiene intenciones malévolas, el que yo no me dé cuenta de las intenciones malévolas no tiene ninguna consecuencia, porque como no las hay, no importa que no las perciba. El problema está en las organizaciones en las que sí que hay intenciones malévolas. En las organizaciones, que hablaré enseguida, en las que hay agendas ocultas, en las que hay motivaciones inconfesables, etc. El acosable cae ahí como un elefante en cacharrería, en un sitio en el que todos los demás se han dado cuenta que hay cosas que al jefe no se le pueden decir, o que hay temas que no se pueden tratar, que no se pueden comentar, y le dice, oiga, ¿y ustedes no se han dado cuenta? Lo dice tan contento. Y al poco tiempo se sorprende de que lo han apartado, de que le han quitado, en fin. La dependencia. Tercer factor, dependencia. Dependencia afectiva. La dependencia afectiva es la necesidad de cariño. Y la dependencia afectiva es natural, existe entre amigos, entre amantes, entre familiares, entre padre e hijo, entre hermanos, el afecto mutuo. Es una dependencia afectiva que es inevitable en las relaciones sociales, en las relaciones íntimas, en las relaciones sociales también. Nos gusta que nos quieran, nos gusta querer, pero a veces en que se puede ser exagerada. La dependencia afectiva puede ser muy exagerada y tenemos dos tipos. La dependencia afectiva pasiva, que es la que normalmente en psiquiatría y psicología se conoce con el nombre de personas dependientes, personas que necesitan cariño y hacen lo que sea para que les quieran. Personas sumisas, personas que tienen lo que se llama un trastorno, incluso se define el trastorno de dependencia, de personalidad dependiente, pero se llama así personalidades pasivas, personalidades sumisas. Pero existe otro tipo de dependencia afectiva, que es la dependencia afectiva activa, que es la persona que tiene este rasgo corre riesgo de ser acosado. También corre riesgo de ser muy querido, muy aceptado y muy admirado en organizaciones buenas. Es la persona que quiere hacerse querer gracias a sus méritos, que se esfuerza en hacer bien su trabajo, que se esfuerza en progresar, que se esfuerza en mostrar sus logros para que le quieran. Personas que progresan mucho, inventan mucho, estudian mucho para sentirse queridos por sus logros. Por eso lo llamo una dependencia afectiva activa. ¿Qué es lo que pasa con la dependencia afectiva activa? En algunos lugares esas personas realmente son muy queridas por sus méritos, en otros lugares no. Y viene el tercer nivel, el tercer factor, el estilo institucional, el lugar. ¿En qué lugar medran las situaciones de acoso? Lugares en que rigidez y tradición, respeto a la autoridad, desprecio a la inteligencia, incapacidad para innovar, lugares muy rígidos, macizos, sólidos, en los que hay agendas ocultas. Agendas ocultas es lo que dije antes. Hay cosas que todo el mundo sabe, nadie lo ha dicho, pero todo el mundo sabe que este tema no se puede tocar. Secretismos y sobreentendidos. Alta cohesión interna quiere decir que toda la gente tiene